Bienvenidos a Agenda Médica, el diario de tu salud. Yo soy Dore Ferriz y a nombre de este maravilloso equipo les doy la más cordial bienvenida. Hoy les traigo a un doctor increíble. Él es ortopedista, experto en prótesis reversa y artroscopía. Él se llama Jonathan Hernández. Jonathan, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Lo dije todo Dori, bien? Todo perfecto, Dori. Encantado, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar. Felices de estar aquí. No, de veras que qué increíble. Todo lo que me estabas contando antes de salir al aire a mí se me hace maravilloso. Porque claro, uno a veces no piensa en su hombro, ¿no? Claro. Como que lo das por sentado, todos los movimientos que hace el hombro. Pero el hombro, sí rota. Sí, algo que sucede muy frecuente con el hombro es que no es una articulación de carga. Eso hace que las personas le den más importancia a la rodilla, a la cadera, al tobillo. Y el hombro finalmente uno puede vivir limitándose poco a poco. Pero finalmente se va perdiendo calidad de vida, ¿no? El hombro es una articulación. Es espectacular el movimiento del hombro. Es increíble porque... Ingenieros, los mejores ingenieros del mundo han querido reproducir máquinas que reproduzcan un saludo, como un saludo. El tomar una cuchara y querer hacer este movimiento, no sabes la cantidad de tendones, ligamentos, músculos que se involucran. No hay una máquina inventada por el hombre que pueda reproducir tantos movimientos al mismo tiempo. Eso es lo que es fantástico, lo que es maravilloso en una cirugía de hombro, que actualmente existe algo que te puede regresar la mayor cantidad de rango de movimiento con una satisfacción muy alta en los pacientes. Definitivamente, habrá gente que de plano ya no se pueda mover. ¿Sabes qué me pasó? Bueno, a mí no. Me pasó ver a una persona que se le zafó el hombro. Claro, eso es súper común. Súper común, y lloraba de dolor porque literal le dolía espantoso. Y quién sabe qué hizo así, ¿no? Y se volvió a atorar el brazo y decía, o sea, ¿cómo puede ser? Es sumamente común. Con todas estas modas deportivas que son tan agresivas, las luxaciones cada vez son más frecuentes. A ver, ¿qué deporte no debo de hacer? No, mira, tú puedes hacer cualquier deporte. Finalmente, la medicina y la salud médica actualmente está encaminada a que puedas realizar cualquier deporte que te guste. Obviamente, los deportes de alto impacto siempre van a cobrar factura en las articulaciones, ¿no? Siempre les digo a todos mis chavos que nos visitan de que son profesionales o de los equipos sub en México o de los profesionales, entregan el todo. Claro, siempre le dices, bueno, cualquier deporte hecho exageradamente te va a lastimar. Ah, claro, si es uno intenso, pues así te va a ir. Claro, pero hoy existen modas como el TRX, por ejemplo, TRX son unas bandas que cuelgan del techo y tú haces todo con tu propio peso. Entonces sonaría muy fácil, muy sencillo, porque estás cargando tu propio peso, pero está demostrado que exponencias hasta 7 veces la fuerza que necesitas para cargar tu propio peso en vez de hacer máquinas con peso integrado en los gimnasios. Por supuesto, no genera la misma cantidad de endorfinas el ir a un gimnasio y sentarte a hacer máquinas que el ir a hacer ejercicios como CrossFit, TRX, programas casi militarizados que están súper de moda, donde es abajo y dame 20, cárgate y dominadas y sube y baja las escaleras. Eso genera mucha endorfina cerebral y hace que las personas se sientan muy bien. Pero hacer todo esto con una mala preparación de entrenamiento físico que te puede tomar 1 o 2 meses antes de elaborar este programa de ejercicio, te lastima. Entonces viene la luxación de hombro, la reduce a veces un técnico, muchas veces ni siquiera llegan a una sala de urgencias, o el mismo entrenador reduce la lesión y no se estudia el paciente y empieza a generar un proceso degenerativo en la articulación, que no te va a dar problemas en 5, en 10 años, pero te va a dar problemas a lo mejor en 25, 30 años. Y cuando llegues a los 60, 70 años, el hombro se congela. ¿Qué significa congelar? Que primero inicia un proceso inflamatorio de todos los tejidos que rodean la cápsula articular. El paciente pierde rangos de movimiento y finalmente, sin darse cuenta, sin percatarse, ya no pueden mover el brazo. Oye, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que hay gente que también no puede mover el brazo en su totalidad, los que están súper tronados. Claro, ¿por qué sucede esto? Porque hay que ser muy equilibrados. A la par de hacer fuerza muscular, hay que hacer estiramientos.
tú lo has visto, vas al gimnasio, haces pesas o mancuernas Hoy sí yo y al día siguiente estamos con los brazos flexionados. Ajá. No los puedes estirar. No, duele. Porque estás tan hipertrofiado que pierdes extensión. Cualquier articulación, háblese de rodilla, cadera, hombro, cuando se pierde el balance entre la fuerza muscular y el grado de estiramiento es cuando empiezan a hacer movimientos anormales. Y es donde el cartílago articular, si tengo cierto grado de movimiento que mi cartílago permite para disminuir las cargas, cuando se limita a este solo movimiento, es cuando empieza a degenerarse, empieza a sufrir patología el cartílago, terminando por destruirse y generar roce entre hueso y hueso. Eso, claro, ya es cuando empieza a doler. claro, genera muchísimo dolor y una discapacidad franca y que limita la actividad diaria de los pacientes. No, por supuesto, y hay que tener mucho en cuenta que que nuestra actividad física tiene que ir equilibrada. O sea, es que el equilibrio es la palabra mágica. Es la base fundamental, es la base fundamental de los ejercicios. Alimentación, en ejercicio. Ahora, muchos deportistas te dicen, oiga, doctor, yo quise deporte toda mi vida, vea, ahora ya no puedo mover mis hombros. En cambio, mi compadre que nunca hizo nada y que fumó y que tomó y se desveló, Eso sí da coraje. se burla de mí porque está maravilloso. Ay, pero eso sí da coraje. Claro, pero lo que sucede es que a lo mejor el compadre va a vivir 3, 4 años más y se va a infartar. Y Claro. esta persona que ha hecho ejercicio toda su vida, esa articulación se puede corregir y va a tener una calidad de vida por muchos años más, ¿no? Es la situación que está pasando Porque actualmente. finalmente eso es lo que buscamos, ¿no, Jonathan? Siempre. O sea, buscamos una calidad de vida también a través de lo que hacemos todos los días. Y todos los días es hacer ejercicio, todos los días es escoger una buena alimentación. Claro. Son elecciones que poco a poco vamos tomando para sentirnos bien, a la larga, ¿no? Señoras que no necesariamente es otra situación. En México somos trabajadores, somos sí. gente de trabajo, somos gentes de Entrones. esfuerzo. Señoras que se dedican a hacer pestañas y que tienen que hacer movimientos repetidos del brazo, personas que se dedican a golpear con el brazo. No necesariamente es deporte, la actividad diaria en México es muy fuerte para el hombro. Y el que las personas vayan perdiendo movimiento los deprime. Y esa depresión es lo que empieza a generar cuadros asociados que destruyen la vida del paciente, ¿no? No necesariamente hablamos de los deportistas, hablamos de personas de la vida normal, personas con patologías como artritis reumatoide, como enfermedades degenerativas propias del cartílago. Claro, y por eso estamos aquí. Justamente para que si tienes ese tipo de dolores, afecciones, lo que sea, sepas a dónde ir y con quién acercarte. Vamos a un corte, no te despegues, regresamos con más. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el Diario de tu Salud, y ahora sí vamos a seguir hablando con el doctor Jonathan Hernández sobre la prótesis reversa en hombro. Así ¿Lo es. dije bien? Perfecto. Ok, ¿por qué reversa? ¿Por qué reversa? Es una técnica moderna, muy moderna, tiene 10 años que se lanzó al mercado internacional, diseñada en Francia principalmente, aceptada muy rápidamente por Estados Unidos. Y los pacientes con mayor seguimiento tienen 15 años. 5 años, pacientes que se sometieron a experimentación 5 años y llevan 10 años la prótesis en el mercado. Excelente resultado. ¿Por qué reversa? Convencionalmente, bueno, pensábamos que si el húmero es un hueso que tiene una cabeza que se articula en un plato, que es el omóplato, se intentó, los primeros cirujanos, los primeros científicos e ingenieros que desarrollaron estas técnicas, intentaron reproducir una prótesis de cadera, donde cuando hay degeneración de la cabeza o una fractura, se quita esa cabeza y se coloca una cabeza de metal, de titanio, que sustituía esa cabeza. A un poco como lo que pasa con los muñecos, ¿no? Exactamente. Los muñecos de plástico. Estos muñecos articulados, muy parecido. Ese es el tipo de movimiento que se hace con esa prótesis. Es el tipo de articulación. Lo que sucede es que el hombro es una articulación muy particular, en la cual, a diferencia de la cadera, no es un huequito donde va a entrar una bolita, sino es un plato. Y ese plato no mantiene la cabeza en su lugar si no está perfectamente íntegra los ligamentos y los tendones y las partes blandas que envuelven la articulación. Ok.
Hace 30, 35 años se desarrollaron esas prótesis primarias, donde se quitaba esa cabeza, se sustituía por otra. Pero ¿qué sucedía? Si el paciente, estamos hablando que es un proceso degenerativo en el cual ya no hay estabilidad ligamentaria, esa prótesis no funcionaba, porque se ascendía, ahora empezaba a raspar el fierro con el hueso, y entonces si te dolía que raspara hueso con hueso, ahora duele más que te raspe un fierro contra el hueso. No, pues es el fin del mundo, ¿qué? Y entonces se satanizaron un poco estas prótesis, se dejaron de utilizar, eran costosas, no tenían buenos resultados, no se lograban buenos rangos de movimiento y se perdió un poco el uso, ¿no? En México se decía que no servían este tipo de prótesis. Finalmente esta prótesis lo que hace es, el nuevo diseño, la cabeza del húmero la sustituye por una copa y el plato del omóplato donde se articulaba ahora es una bolita. Al revés. Una glenosfera. Ajá. Eso hace que la prótesis no se luxe y que independientemente de que el paciente cuente o no con mango rotador, estabilidad ligamentaria, adecuados rangos de fuerza muscular, la prótesis funciona. ¿Y por qué funciona? Porque trabaja a base de la musculatura externa, principalmente el deltoides, el pectoral, que aunque el paciente esté débil, fácilmente lo puedes someter a un programa de rehabilitación y de fortalecimiento, lo cual va a generar que el paciente obtenga rangos funcionales espectaculares. Los pacientes vuelven a levantar su brazo completamente, hacerlo hacia afuera, manos a la cabeza, a la cintura, a la espalda. Bueno, las señoras que logran quitarse la ropa interior, no sabes, wow, claro, eso para una señora, movimiento. que algo que podría parecer tan insignificante, bueno, que una persona pueda desabrocharse una ropa, es algo que es fantástico, que puedas ir al baño y subir tus pantalones, cierre, ¿no? subirse el cierre. Vestido. Son cosas básicas que los pacientes agradecen de una manera espectacular. Claro, porque hay que pensar en todo ese tipo de cuestiones. Son movimientos que hacemos todos los días. Y no una vez, no una, sino varias. Ahora, el problema no es perder movimiento, el problema es el dolor. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele un hombro? Porque el dolor... no siempre es, ay, me duele en la claro. espalda. ¿Dónde? Arriba. Ah, ok. El dolor de hombro es muy característico, es de predominio nocturno, lo cual lo hace peor. O sea, ¿duele de noche? Claro, y entonces el paciente no duerme. ¿Por qué es peor? ¿Por qué en la noche principalmente? Porque durante el día, por gravedad, el líquido baja. Okay. Entonces, está inflamado, claro, no puedes tomar el boleto de estacionamiento del coche, no puedes a lo mejor tomar algo atrás, no moverte, querer tomar una bolsa y colgar en un perchero o algo. Eso es lo que el paciente está consciente que no puede hacer. Pero bueno, mientras no lo hagas, no te duele. Claro. El problema es que en la noche, cuando estamos en decúbito dorsal, que lo único que necesitas es el control, la posición es, ¿no? El líquido se mantiene a nivel del hombro. Ajá. Y produce tanta inflamación que genera dolores nerviosos y despierta constantemente al paciente. El que un paciente tenga dolor constante no solamente es incómodo y molesto, y sorprendentemente un paciente jamás se va a acostumbrar a tener dolor. Te puedes habituar a tenerlo, pero jamás te vas a acostumbrar. Y el dolor constante genera una serie de hormonas proinflamatorias que llegan a nivel cerebral y producen cuadros o de depresión o de agresión o irascibilidad en el paciente. Responden muy agresivos ante cualquier situación de la vida. Esto es, la gente quizás sí es porque trae inflamación en el cuerpo. Y muchas veces es, oye, tranquila, si no tienes nada, ¿no? Y claro, se está pasando un proceso que hay sustancias químicas que alteran tu calidad de vida diaria. Caray, con la otra de que la inflamación crónica también da cáncer, ¿no? También, bueno, pero esa es otra rama de la medicina. Pero lo peligroso que es. Pero siempre está demostrado que un desajuste, una pérdida de la homeostasis a nivel de las hormonas siempre te puede generar cualquier cuadro patológico. Wow. Es espectacular, es algo increíble. Entonces, cuando el paciente se da cuenta que realmente está deprimido y que realmente ya no es él, es cuando deciden, ¿sabe qué, doctor? Hay que hacer algo, porque esto no puede seguir así. Y afortunadamente son resultados altamente satisfactorios. No, bueno, me imagino, porque mientras uno se empieza a sentir bien,
Ya me imagino ese dolor de la nochecita que te despierta, no puedes dormir, al día siguiente tu reposo fue nulo. Claro. Ya la concentración, o sea, todo se viene como... Estás cansado. Gordo en tobogán, ¿no? Y toda la gente te dice que no tienes nada, ¿no? Que es lo peor, ¿no? No Toda la tienes gente nada. dice no tienes nada, pero claro que te está afectando todos los días. Y puede ser un dolorcito mínimo lo que ya tienes que irte a revisar. Bueno, lo más recomendable es que siempre que hay una lesión inicial, se haga un buen estudio y no lo dejemos pasar por alto. Porque, Claro. repito, es algo que, como no te afecta diariamente, lo vamos dejando, hasta que llega un punto en el que Explota. explota. Definitivamente. Con esto vámonos a un corte. No se despeguen, seguimos con más en Agenda Médica. Ya estamos de vuelta en Agenda Médica, el Diario de tu Salud, y ahora sí vamos a preguntarle al doctor Jonathan sobre los pacientes. A ver, para poderte hacer este tipo de prótesis, ¿qué características tiene que tener tu dolor o...? Claro, ¿quiénes son los candidatos ideales? Sí. Por supuesto, no es una cirugía para todos los pacientes, ni todos los tipos de dolor o tipos de patología de hombro tiene que terminar en una prótesis reversa. Eso es algo que es sumamente importante recalcarlo, porque es un procedimiento que muy pocos cirujanos en México, y no nada más en México, en todo el mundo, estamos capacitados para hacerlo. Me estabas comentando ya ahorita entre paréntesis que este año ustedes operaron a 25. 25 pacientes el año pasado, lo que fue 2015, lo cual representó la cifra más alta de pacientes Está cañón. en México de forma particular. Puede ser que institucionalmente haya también cirujanos, sin embargo, difícilmente por el costo de este tipo de implante se puede realizar en una institución pública. Entonces es muy importante porque no es un procedimiento que se pueda hacer a diestra y siniestra, porque después de una prótesis reversa no hay más. No hay reversa. Ya no hay reversa. Ya no hay reversa. Es lo más alto que existe en la cirugía de hombro. ¿Quiénes son los candidatos ideales? Pacientes con artrosis severas, en las cuales ya se destruyó el cartílago articular, que puede ser consecuencia de una fractura maltratada o simplemente no tratada, a pacientes con artritis reumatoide, o pacientes que sufrieron luxaciones o lesiones cápsulo-ligamentarias ¿Qué es y de tendones. Ok. El tendón del mango rotador lo utilizan mucho los tenistas, Ok. los beisbolistas, Sí, los que usan mucho como la todo mano. el que pegue con el brazo, el que cargue, todo el que haga demasiado esfuerzo con el brazo, se terminan rompiendo los tendones con el paso del tiempo. Estos son los pacientes, los candidatos ideales. Actualmente hay un consenso en el que toda fractura multifragmentada de la cabeza en pacientes mayores de 65 años, en Estados Unidos la tendencia mundial es a prótesis reversa de forma primaria, porque ya no limitamos el movimiento del paciente y se va a sentir muy rápidamente muy bien. O sea, la respuesta número 1. Es la respuesta número 1, y a pacientes con artrosis, con degeneraciones. ¿A quién no se le debe de hacer? A pacientes que tengan un déficit muscular muy severo, donde ya no tenemos músculo que echemos mano para fortalecerlo y que después funcione, salvo que si el paciente sufre de dolor constante, se le puede advertir que el dolor se le puede quitar, pero probablemente no recupere más movimiento. Este paciente con debilidad muscular también puede ser un paciente muy flaquito. Claro. Ok. Pacientes muy flaquitos, pacientes abandonados, pacientes que tienen osteodistrofias musculares en las cuales ya no hay una adecuada inervación y ya no pueden desarrollarse todo en los Como un músculos. sistema como deprimido, ¿no? Y la contraindicación máxima, lesiones nerviosas. Mucha patología del hombro que implican fracturas, luxaciones o malas cirugías implican que se lesionaron nervios que ya no es recuperable el movimiento. Entonces, O sea, ya da igual si pacientes te que lo cambian o no. tienen, exactamente, no, al contrario, es contraproducente porque podría tener luxaciones recurrentes y que la cual nos va a terminar en infecciones y procesos severos. Es por eso que tiene que ser muy cuidadosa la elección del cirujano que coloque este tipo de implantes. Créeme, recibimos casos, al principio
En México tenemos 5 años con esto, también es muy nuevo. No sabemos cuánto tiempo puede durar una prótesis. La literatura internacional marca que 15 años es el máximo seguimiento. Pero también porque llevan... Claro, la prótesis lleva 10 años. 10 años, no pueden hacer un 18 Esperamos más largo. que dure 30 como lo de la rodilla o que mejor toda la vida. Pero finalmente no sabemos cuánto es el tiempo que puede durar este tipo de cirugía. Pero algo que es muy claro es que siempre tenemos que limitar las actividades pesadas, el cargar objetos pesados, el lanzar objetos, golpear. Siempre que le decimos al paciente, mira, es una nueva oportunidad por tener vida y tener movimiento. Ya cuida ese brazo porque no tenemos algo más que hacer después. Al principio eran casos, te comentaba, muy sencillos, los primeros, y con el paso del tiempo cada vez recibimos casos más difíciles, y los más difíciles son los que ya fueron o intentaron ponerles una prótesis. O sea, es mucho más con difícil. Mal resultado. Ay, ya me imaginé. Y que tenemos que corregir. Eso es lo peor que podemos recibir, y que, bueno, finalmente también tienen solución. Claro, o sea, una operación mal hecha. Punto. Sí, ¿no? O sea, y hay muchos casos de este tipo de... No tantos, porque no hay muchos cirujanos que lo hagan, pero cada vez vemos más. Claro, porque cada vez se acerca más la gente. Claro. O sea, pocas personas saben que esta operación existe. Por supuesto. Incluyendo médicos. Claro. En los congresos internacionales, somos socios de la Academia Americana de Cirugía Ortopédica, en el congreso que se hace cada año en Estados Unidos. Para las pláticas de rodilla, miles de ortopedistas de todo el mundo. Para las pláticas de cadera, miles de ortopedistas de todo el mundo. Salones gigantes. Para las pláticas de hombro, poca concurrencia, porque no muchas personas nos dedicamos a eso. Si la gente supiera de las operaciones de hombro, ¿cuántas personas estarían operando al año? Bueno, creo que Millones. El promedio en Francia dicen que para que un cirujano de hombro de prótesis tenga un buen número de casos, al menos debe llegar a 25 al año. O sea que en realidad no son No, tan no son tantos. recurrentes. No son tantos. 25 ¿Quién al iba a año pensar, ya no? se considera un cirujano con un expertise adecuado para la colocación de este implante. Definitivamente. Digo, habiendo tantas personas en el Sí. mundo, con tantas cosas, con tantas posibilidades de accidentarse, Claro. porque finalmente puede ser un accidente. Es sumamente común, de verdad es algo bien común. O sea, wow. Bueno, saberlo por lo pronto es muy útil para nosotros. El hombro tiene remedio. Claro. Eso es increíble y lo usamos todo el tiempo. Todo el día. Es algo fantástico. Hoy no existe padecimiento de hombro y rodilla que no tengan solución. Eso está padrísimo. Al menos médica, científica. Ajá. Ya sabes que siempre hay factores externos que afectan la decisión del paciente. Pero afortunadamente de hombro y rodilla todo se puede arreglar hoy día. Ahora, antes de que acabe el programa, dame una recomendación para aquellas personas que nos están viendo para cuidar sus hombros. Por favor, ante cualquier lesión, mínima lesión de hombro, no le echemos al saco roto. Visiten un especialista. Es mejor que les digan que no tienen nada a dejar pasar una lesión inadvertida que finalmente nos generará una inestabilidad, la cual a futuro destruirá nuestra articulación, generando artrosis y pérdida de movimiento. Una buena fuerza muscular siempre es lo que mantendrá nuestra articulación. Jonathan Hernández, gracias por estar aquí con nosotros. Regresa próximamente para platicarnos Claro que de todas las cosas que sabes de... Está increíble saber, tener este conocimiento. Gracias de verdad. Al contrario, fascinados. Gracias a ustedes, queridísimo auditorio, también por sintonizarnos, por regalarnos este tiempo. A nombre de este maravilloso equipo de trabajo, yo me despido. Soy Dore Ferriz. Hasta la próxima.